Buenas tardes, apreciados participantes. Hemos llegado a la actividad síncrona número 2 y considero que esta es muy importante, motivado a que ella nos va a permitir conocer el diseño funcional de la organización, los elementos básicos del diseño organizacional, así como los sistemas de información que se deben implementar en ella, de modo tal que la información, disculpando la repetición del término, fluya a través de esa estructura de manera eh, rápida, sin tropiezo, oportuna, y eso es una garantía de un direccionamiento hacia el logro de los objetivos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que es el diseño organizacional, estamos pensando de manera tal que una organización se refiere a la manera, a la forma en que su estructura y cómo están organizados aquellos elementos básicos que componen para lograr los objetivos de manera eficiente, de manera eficaz, a través del recorrido estratégico implementado o proveniente o derivado de lo que es la planificación estratégica. Ahora bien, estos elementos básicos del diseño organizacional, como les dije, está la estructura, que se define y se dividen o agrupan todas aquellas actividades, todas aquellas responsabilidades en diferentes departamentos, en diferentes áreas funcionales. Pueden ser jerárquico, funcional, matricial o en red. Cuando nosotros pensamos en una estructura, tenemos que primeramente saber qué se pretende lograr en la organización, cuál fue su planificación, qué pretende alcanzar. Cuando vemos estos elementos en conjunto, entonces también estamos preparando una función organizacional. Y más allá de preparando, estamos pensando en cómo la función organizacional es un conjunto de comportamientos relacionados con las tareas que son requeridas, que son exigidas a una persona según su posición dentro de la organización. Cuando hablamos de una posición dentro de la organización, nos estamos refiriendo a su posición dentro de la estructura jerárquica. ¿Por qué? Porque los procesos son secuenciales. Los procesos son secuencias de actividades que se llevan a cabo para transformar insumos. Si vemos a la organización como un sistema, tenemos entrada que precisamente los insumos de los recursos, tenemos el proceso de transformación, tenemos la salida y esa realimentación que va a fluir en la estructura de acuerdo a cómo está diseñada. ¿Por qué? Porque a través de ella fluye información. Entonces, estos procesos son clave, como los procesos de producción. eh, Otro proceso es el marketing, las ventas, las finanzas corporativas, los recursos humanos, entre cualquier otra de esos procesos que se pueden ejecutar. En este sentido, nosotros no podemos dejar de lado lo que es la especialización y la departamentalización, porque precisamente es la que nos va a permitir establecer parámetros para los diseños de los sistemas de información, eh, considerados aquellas, como aquellas herramientas tecnológicas, lógicamente, que se utilizan para recopilar, almacenar, procesar y distribuir información relevante para los procesos decisorios y por ende para el control de la gestión que realiza la empresa en un momento determinado.
Entonces, cuando hablamos precisamente de la distribución de los procesos de toma de decisión y la función de las organizaciones, tenemos que tomar en consideración su cultura. ¿Por qué? Porque la cultura son valores, son creencias, normas y prácticas compartidas que influyen en el comportamiento de los miembros o de los socios de la organización y en la forma como estos interactúan entre sí. ¿Y por qué hablamos de interacción? Porque precisamente estamos hablando de sistemas. Y una persona cuando está dentro de un sistema afecta y es afectado. Eso significa que todos esos procesos son ejecutados por personas, por talento, por recursos humanos. Entonces, ¿quiénes son las personas que integran la organización con esos conocimientos, esas habilidades, esas experiencias vividas que hoy en día son tomadas en consideración precisamente para el desarrollo organizacional y sus competencias? Cuando ya hablamos de competencias, dejamos de considerar a la persona como recurso y estamos direccionados ya a la gestión del talento, a la gestión del conocimiento. Entonces, esto incluye a todos los integrantes de la organización que van desde los empleados hacia los directivos y lógicamente los accionistas que son los más interesados en un momento determinado, sin menospreciar el interés que puedan tener los distintos niveles estructurales por los resultados que se puedan obtener en la organización. Y por eso es que pensamos lógicamente en el diseño funcional, en la función organizacional y la manera como nosotros podemos controlar, perdón, podemos captar datos y direccionarlos mediante un procesamiento hacia el uso adecuado cuando son transformados en información. Ahora bien, el diseño funcional de la organización debe ser coherente con las estrategias, con la planificación estratégica, lógicamente, porque la estructura organizacional es diseñada en función a lo que quiere la empresa. Entonces, un diseño funcional adecuado, este, bien diseñado, funcional, puede mejorar, como ya se dijo, lo que es la eficiencia, la eficacia, la flexibilidad estructural y la capacidad de adaptación de las organizaciones a los cambios de mercado y el entorno. Entonces, por eso es que se requieren diseños de sistemas de información gerencial que capturen datos en el entorno, tanto interno como el externo, los procesen y nos den como resultado aquellos comportamientos aquellas tendencias que nosotros no logramos ver en un momento determinado que pueden ser estructurados para tomar decisiones de manera acertada. Entonces, algunos de los principios clave en el diseño funcional son, como ya se dijo, la especialización, es decir, que no es otra cosa que dividir. Permítame regresar la página para que ustedes vean, ¿verdad? Que ella va a permitir que esas tareas sean fraccionadas, sean más pequeñas y especializadas de modo tal que podamos aumentar la productividad. Y cuando hablamos de la productividad, nosotros lo que estamos hablando precisamente es la comparación entre lo que es la eficiencia y la eficacia. Y por otra parte, acá tenemos lo que es la departamentalización. Cuando hablamos de la departamentalización, lo que estamos es hablando de agrupar tareas, las actividades en diferentes departamentos o en áreas que nosotros hemos subdividido para que sean funcionales. Cuando nosotros hablamos de áreas funcionales, lo que estamos es tratando de facilitar la coordinación y el control de esta hacia donde nos vamos dirigiendo. Entonces también va a aparecer lo que es la jerarquía, que es donde aparece la cadena de mando y, como dijimos, la estructura de autoridad para asegurar precisamente lo que hemos considerado como toma de decisiones debidamente informada, debidamente soportada. Aquí aparece lógicamente lo que es la coordinación, que son aquellos mecanismos eh, o canales de comunicación que aseguran la integración y entre ellos la colaboración entre los diferentes departamentos y áreas, es decir, que interactúan entre sí.
Entonces, cuando hablamos de la centralización y la descentralización de, de la, de la organización, lo que estamos hablando es el grado de autonomía que va a tener cada una de las funciones que se ejecutan en cada uno de los departamentos o áreas de la organización. Entonces, ya llegando al finalizar de este recorrido, nosotros podemos considerar que el diseño funcional de la organización es dinámico, es un proceso dinámico y continuo que obligatoriamente debe ser revisado y adaptado en la misma medida que cambian las condiciones y las necesidades de la empresa. Como podemos observar, cuando nosotros hablamos entonces del diseño funcional, estamos hablando de cómo va a fluir la información, de cómo van a estar divididos, cómo van a estar estructurados los departamentos, cómo van a ser los procesos comunicacionales, cómo va a ser el sistema de información gerencial que una vez diseñada, como les dije anteriormente, lo que es la planificación estratégica porque sobre ella va a descansar el diseño organizacional y sobre este va a soportarse el sistema de información. Ese sistema de información que capta datos, que transforma datos en información y que permite a la empresa estructurar decisiones para tomar decisiones bien informadas. Hemos llegado así al final de este recorrido. Les invito para el futuro encuentro síncrono para compartir ideas y compartir precisamente postura con respecto a lo que son los sistemas de información. Muy buenas tardes, hasta pronto.